Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas. Saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Catherine en su segmento Vuélvanse a mí. Así que, Catherine, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muy feliz de poder compartir con ustedes. Bueno, iniciamos entonces con el tema de hoy. Bueno, el día de hoy el tema le he denominado tiempos de espera. Bueno, qué difícil es esperar. Creo que todos pasamos por esta situación. Bueno, actualmente nosotros en nuestra sociedad todo es rápido. Hasta hay un aplicativo bueno, acá en Perú, no sé si en el país donde estén exista, que se llama Rappi. Porque es un servicio de delivery, entonces tú pides, bueno, te lo traen de forma inmediata. Y así, ¿no? Actualmente vemos que podemos obtener muchas cosas de forma inmediata, casi ya no hay mucho, o sea, sí existe procesos, pero muchas cosas en nuestra actualidad sí son rápidas. El café instantáneo, antes pasaban, bueno, actualmente se prepara café pasado, pero también hay un café instantáneo. Pero nosotros sabemos que es mejor lo que pasa por un proceso a lo que se obtiene de forma inmediata. Pero antes también, bueno, yo recuerdo en mi niñez que nosotros en mi casa no teníamos un teléfono, pero mi vecina sí tenía su teléfono. Entonces mi papá, por motivos de trabajo, se tuvo que ir a vivir a otra ciudad. Y bueno, yo vivía acá, ¿no? En la ciudad de Arequipa, Perú, y él vivía en Lima. Entonces, me acuerdo que él nos llamaba y tenía que llamar al teléfono de mi vecina y mi vecina nos avisaba y luego íbamos mi mamá y yo a conversar con mi papá. Entonces ahí había un proceso y todo no es pues fácil y sencillo como ahora, que también la tecnología ha traído muchos beneficios porque ahora te puedes comunicar de forma inmediata con una persona que está en otro país o en otro continente. Y eso también es bueno. Sin embargo, también tenemos acceso a cosas de forma tan inmediata que hay la tendencia a tener esa costumbre de que todo quieres rápido, 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 pero la realidad es que también, bueno, Dios no se sujeta a nuestros tiempos de nosotros, ¿no? Él está por encima y también Él trabaja con nuestro carácter, entonces Él sí nos enseña a esperar, Él sí nos enseña a tener un tiempo de espera que a nosotros nos puede resultar un poquito complicado, bien complicado en realidad, pero Dios tiene un propósito, siempre tiene un propósito porque Él quiere desarrollar un carácter en nuestra vida. Porque muchas veces nosotros le pedimos cosas a Dios que no estamos listos para recibirlo y puede ser algo muy peligroso para nuestra vida. Entonces Dios sabe y no nos da eso que le pedimos de forma inmediata, porque primero, sí, puede ser un deseo genuino, puede ser algo que se ajuste a la voluntad de Dios, está dentro de los planes de Dios, pero necesita que nosotros podamos crecer para que nosotros podamos obtener eso que Dios nos quiere dar, pero con todo el carácter para poder sobrellevar toda la responsabilidad que genera lo que Dios nos quiere entregar, porque sí, lo que Dios nos quiere dar sí demanda una responsabilidad. Pero ahora, ¿qué hacemos en ese tiempo de espera? ¿Cuál es nuestra actitud en el tiempo del desierto? ¿Renegamos? ¿Somos impacientes? ¿Lloramos? Podemos experimentar en realidad todo tipo de emociones en el tiempo de espera. Nuestro corazón está desconcertado. Sí, en realidad todo tipo de emociones pasan por nuestro corazón en el tiempo de espera. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña a desarrollar una actitud correcta en ese tiempo y nos enseña que nosotros debemos, en ese tiempo de espera, en ese tiempo de desierto, debemos tener paciencia. Entonces dice en Salmos 40, del 1 al 3 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí
y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Entonces nos invita la palabra de Dios a, en este tiempo de desierto, esperar con paciencia. También nos espera tener quietud en nuestro corazón. En vez de tener un vocabulario de queja, nos enseña la palabra de Dios a estar quietos, a descansar en Él. Porque nosotros podemos hacer muchas cosas, podemos tener muchas ideas, podemos tener nuestra solución, nos imaginamos, yo voy a solucionar este problema de esta manera, pero Dios nos quiere que nosotros busquemos de su sabiduría, que busquemos en su palabra cuál es el consejo adecuado para tomar una decisión. Y en Salmo 62:5 dice, Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Entonces nos invita a tener un corazón quieto y descansar en Él. Ahora, la espera no significa que durante la espera, porque a veces creemos que vamos a estar, es inacción o es una resignación. No, por el contrario, es una confianza activa en Dios. Y esa palabrita paciencia que la Biblia usa, pues no se refiere a esperar sin hacer nada, al contrario, es una palabrita que no, bueno, significa en griego, proviene de la palabra upomone, y no se refiere a una espera pasiva, sino a sufrir sin rendirse. O sea, sí estás pasando por pruebas, por dificultades, pero que no te rindes. Entonces, no es una espera pasiva de que una resignación, de que no hago nada, no, al contrario. Uno debe, justamente en esos tiempos es donde uno más Dios desarrolla nuestro carácter y confronta nuestro corazón de poner nuestra confianza en Él. Entonces, si estábamos poniendo nuestra confianza en nuestras habilidades, en lo que nosotros sabemos, poniendo nuestra esperanza en lo que uno ha desarrollado, muchas veces lo que uno desarrolla, lo que uno logra, no tiene la capacidad de sustentar nuestras vidas en tiempos, quizás en tiempos de reposo, en tiempos tranquilos, podemos sentirnos seguros en lo que logramos, pero Dios nos quiere sacar de esa mentalidad de poner nuestra confianza en nosotros mismos, en lo que nosotros logramos, en lo que nosotros desarrollamos, y Él quiere que nosotros pongamos nuestra mirada en Él. Entonces, quiere que dejemos de mirar a nosotros mismos, a tener una actitud de mirar hacia Él, de dejar de que todo sea yo y empezar a mirar su carácter. Entonces, muchas veces te puedes sentir seguro si estás logrando cosas y, y en cierta parte te sientes seguro si te digo tienes $1 millón en tu cuenta bancaria, te puede dar una cierta seguridad aparente, pero no es una roca firme porque es algo efímero, algo que no te da no es la seguridad que Dios te da. Entonces Dios nos quiere que nosotros salgamos de todas esas cosas, ¿no? Que nosotros muchas veces nos refugiamos en lo que logramos, pero quiere que miremos a Él, que dejemos, cambiemos nuestro enfoque. Y también la realidad también a veces puede verse muy buena, pero también a veces la realidad puede verse muy mala. Y si tú pones tu mirada en la realidad, en lo que tú ves, te vas a desanimar. Definitivamente, porque el panorama se puede ver muy complicado. Estás orando, por ejemplo, por un hijo que está pasando una enfermedad y tú ves a tu hijo y en vez de mejorar, de repente sus síntomas están más complicados. Y si tú miras la realidad, te vas a desanimar, pero uno tiene que mirar, empezar a mirar la promesa de parte de Dios y la promesa y la palabra de Dios dice que nosotros hemos sido sanados, que por sus llagas hemos sido sanados.
Y claro, lógicamente Dios sana a muchas personas y podemos ver la sanidad acá en la tierra, pero muchas veces hay muchas personas que acá en la tierra, no, Dios físicamente no las sana físicamente y mueren, mueren, pero sabemos que aún a pesar de eso, sabemos que nosotros podemos, esas personas que han conocido a Dios, aún en este mundo han pasado procesos de aflicción, procesos de enfermedad, y no han visto la sanidad acá física. Sin embargo, nosotros sabemos de que han sido sanados. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos, nosotros tenemos la promesa de que nuestros cuerpos van a ser glorificados y somos libres de la enfermedad. Hemos sido liberados de la enfermedad en la eternidad. Sin embargo, muchas veces también acá Dios también, ¿no? Podemos ver milagros y gloria a Dios por eso. Pero hay muchas personas que uno ve que son hijos de Dios, que aman a Dios y pasan por procesos de enfermedad. Pero aún en esas situaciones de procesos de enfermedad, son procesos complicados y si tú miras a tu alrededor, muchas personas están pasando por tiempos de espera, por tiempos difíciles, tiempos, y no es porque de repente hayan tenido una mala conducta, o sea, la consecuencia de sus decisiones, sino que muchas veces han estado obedeciendo principios de la palabra de Dios, han estado caminando firmes en la palabra de Dios, firmes en el propósito de Dios para sus vidas. Sin embargo, pasamos por pruebas, por aflicciones. Y no es porque ha habido una mala conducta, no, sino que estás caminando en los principios de la palabra de Dios, pero vienen pruebas. Ahora, también otra actitud que nosotros debemos tomar en medio del desierto es mirar con esperanza. Y en Salmos 27:13 dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Entonces nosotros también tenemos una esperanza de que Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Entonces ese saber, ese conocimiento de que Dios tiene buenas cosas para nosotros, podemos mirar a Él, entonces también cambia nuestra actitud, tener ese pensamiento firme de que Dios nos va a ayudar. Entonces necesitamos desarrollar eso en el tiempo de espera, la paciencia, la quietud, la esperanza, poner nuestra mirada en Dios. Sin embargo, nosotros sabemos que nuestro carácter es puesto a prueba, pero muchas veces en el tiempo de espera a veces somos impacientes, nos ponemos nerviosos, nos quejamos, estamos frustrados y irritados y pensamos y decimos, hasta podemos decir esas frases, esas típicas frases, ¿no? Que hasta yo también lo he dicho esas frases. Dios, mira a él que se porta mal o ella que se porta mal y tú lo bendices. Y yo que te sirvo, que te obedezco, mírame a mí. Entonces, esa es una actitud incorrecta porque no estamos poniendo nuestra mirada en Dios, sino estamos poniendo nuestra mirada en nosotros mismos y denota o sea, porque yo hago, porque yo te sirvo, es la mirada en uno mismo y es un corazón lleno de queja, lleno de ingratitud. Y también, entonces, esa es una manera incorrecta de esperar en Dios. Entonces, ¿por qué? Porque sabemos que tenemos un Padre amoroso, un Padre bueno que tiene cosas buenas para nuestra vida, pero también la palabra de Dios dice que Cristo pasó por aflicciones, pero tranquilos, dice, yo he vencido el mundo. Entonces, nosotros también como hijos de Dios sabemos que en este mundo, en nuestro caminar, vamos a pasar por aflicciones. Y para esos, en el libro de Santiago 1, 2, 3 la palabra de Dios nos da una directiva. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Dice, muy dichosos. Cuando estén pasando por diversas pruebas. O sea, hay pruebas de todo tipo, de todos los colores. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia.
pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. Entonces debemos, dice, estar dichosos, muy dichosos. Ahora es complicado, ¿no? Estar muy dichosos cuando estamos pasando por diversas pruebas, pero si yo empiezo a mirar, dejar de mirar a mí, al problema y centro mi mirada en Dios, en lo, y teniendo este conocimiento de que las pruebas, de que los tiempos difíciles, de que Dios tiene planes de bien para nuestras vidas y tiene un propósito en medio de la prueba. Ese saber, ese conocimiento, esa esperanza hace que nuestro corazón se llene de gozo. ¿Por qué? Porque sabemos también que los problemas, las pruebas son temporales, no van a durar toda la vida, tienen una salida. Entonces, saber que esto es temporal, que no es para toda la vida, que eso va a pasar, aquieta el corazón y saber que Dios está en el control va a cambiar completamente mi perspectiva. Ya no voy a mirar el problema de la misma manera. Entonces, si estamos pasando por un tiempo difícil, esto va a pasar. Pero el tema es, y la pregunta es, sí, va a pasar el problema, va a pasar la dificultad, pero el problema es qué va a producir ese tiempo de prueba, o sea, qué va a producir en nuestra vida. Ese es el detalle, porque todos pasamos por experiencias, por pruebas complicadas, pero ¿qué, qué va a pasar después del problema? ¿Qué va a producir en ti? Ahora, la palabra de Dios dice, cuando su fe es puesta a prueba, no dice que produce milagros, no dice, si tu fe es puesta a prueba, produce milagros, no dice así la palabra de Dios, dice paciencia, dice que produce paciencia. Ahora, cuando tú estás pasando por una prueba, por una dificultad, ¿ves milagros? Sí, sí, uno ve milagros. Cuando uno está pasando por una prueba, por una dificultad, muchas veces experimenta milagros. Pero el propósito de la prueba no son los milagros, sino dice que su propósito es que produzca paciencia. Ese es el propósito cuando nuestra fe es puesta a prueba, que produzca paciencia, es decir, que produzca carácter en nuestra vida. Entonces, la fe que desarrollamos, la fe nos va a cambiar a nosotros. Nosotros, cuando pasemos por pruebas, si nosotros dejamos que Dios trate nuestro carácter, vamos nosotros a ver un resultado diferente, nuestra actitud va a ser diferente aún en medio de la prueba. Entonces vamos a ver la prueba como una oportunidad. Es una oportunidad donde Dios va a revelar su carácter y no estás solo durante la prueba, Dios está contigo. Luego dice, procuren que la paciencia, dice que no, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero luego dice, pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. Entonces, tiene que completar su obra para que seamos maduros, para que seamos completos sin que nos falte nada. Ahora, ¿qué puede ser lo peor en un tiempo de prueba, en un tiempo de desierto? Que tú no pases la prueba, o sea, va a pasar el problema, va a pasar la dificultad porque son temporales, porque todo pasa, porque hay tiempos buenos y también hay tiempos malos, tiempos de dificultad. Va a pasar la prueba, pero ¿qué sería lo triste? Que tú de esa prueba no hayas madurado, no hayas completa, que Dios, el propósito de Dios es que tú completes, ¿no? Que tu carácter, que tú madures. Pero sería muy triste que pases a una siguiente temporada sin haber aprendido nada. Entonces, podemos ver que hay muchas personas que por tener muchos años, de repente ser ya personas de la tercera edad, dicen, yo he pasado por muchas pruebas en la vida, he pasado por muchas experiencias, y sí es verdad, han pasado por muchas pruebas, han pasado por muchas experiencias, pero no han aprendido, porque tú ves cómo toman decisiones, cómo es su carácter, y no hay un fruto en su vida. O sea, siguen, a pesar de tener haber vivido más de 50 años, no evidencian carácter, porque las experiencias, pasar experiencias, no te garantiza que tú vayas a crecer en carácter, sino es la experiencia evaluada, procesada.
la que, si tú dejas que esa prueba produzca en ti, dejas que Dios trate con tu vida. Porque si es que tú pasas la prueba sin haber aprendido nada, pasas a la siguiente temporada sin haber aprendido nada, solo vas a estar preparado, pero para repetir el mismo desierto. Entonces va a pasar un tiempo y como Dios desea tratar con nuestras vidas, va a permitir un nuevo proceso, una nueva prueba para que Dios pueda tratar tu carácter. Entonces solo estarás preparado para repetir el mismo desierto. Entonces el objetivo de las pruebas es tratar con nuestro carácter. Somos nosotros somos, debemos dejar de mirar a nosotros mismos, a nuestra agenda, a lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos, y pasar a mirar, a ajustarnos a nosotros a la agenda de Dios, a hacer su voluntad y trabajar pues en nuestro carácter. Porque imagínense que tú hayas pasado por una prueba, hayas pasado por una dificultad, no hayas aprendido y te den una gran responsabilidad. Por ejemplo, estás buscando trabajo y has pasado por un tiempo donde no tenías trabajo, has estado buscando un trabajo y se te abre la puerta de un trabajo muy bueno, con una remuneración muy buena. Pero ustedes saben que también si es un trabajo también demanda responsabilidad, porque, por ejemplo, que te den una gerencia. Entonces, tú has estado trabajando y te dan una gerencia de un banco, por ejemplo. Pero tú no te has preparado, no tienes las habilidades técnicas, pero tampoco hay, porque, o también podría ser que tengas las habilidades técnicas, o sea, tengas los conocimientos para desarrollar ese trabajo, pero no tengas el carácter, el liderazgo que necesitas para desarrollar esa gerencia. Y no tengas, por ejemplo, principios bíblicos de honradez, de honestidad, y te dan el trabajo, pero no tienes el carácter. O sea, esa puede ser algo muy bueno, tu familia te puede felicitar y decir, wow, has logrado obtener este puesto, pero no tienes el carácter. Entonces, pasa de que estás en ese trabajo, te han dado ese puesto, pero había que tomar una decisión económica y como no hay valores en ti, has decidido eh, extraer dinero de la empresa, hacer un delito que se llama apropiación ilícita, sacar fondos de la empresa para uso personal y luego has dicho en tu corazón, pero lo voy a devolver después. Entonces ha pasado una vez, has devuelto el dinero, dos y tres, pero se dieron cuenta de estas salidas de dinero y lógicamente la empresa te interpone una denuncia. Entonces, aún eso bueno que te ha pasado de tener un trabajo muy bueno, no tenías el carácter. Entonces caes porque no tenías la, lo que te podía sostener. Entonces, porque no has sido preparado para eso. Entonces, eso muchas veces pasa. Bueno, acá en mi país, muchas veces, bueno, lo hemos visto en nuestros presidentes, por ejemplo, que han sido elegidos, que yo sé que sí, es que, por ejemplo, el día de mañana te dicen, ha sido o Catherine, ha sido elegida como presidente del país. Puede, la gente, mis amigos se pueden alegrar. Ya está mi familia, ya hasta yo puedo sentir una gran alegría en mi corazón, pero demanda una gran responsabilidad y me pregunto si yo tendría el carácter para liderar un país. Me hago esa pregunta, si tendría el carácter para liderar un país. Entonces es una gran responsabilidad y Dios sí te quiere dar cosas buenas, Dios tiene cosas buenas para tu vida, pero hazte esta pregunta, ¿tienes el carácter para liderar todo lo que Dios quiere depositar sobre tu vida? ¿Cómo lo manejarías? Porque es un peso también, va a demandar una gran responsabilidad y si no tienes el carácter para sostener eso, eso te va a terminar, te va a destruir,
Porque vemos, por ejemplo, ¿no? En mi país es muy triste decirlo, pero los últimos presidentes están encarcelados. O sea, están pasando por procesos judiciales y están privados de su libertad. Porque era algo bueno, o sea, ser elegido como líder de un país es algo bueno, no es algo malo, es algo bueno. Pero no tenían el carácter para llevar toda esta gran responsabilidad. No habían sido preparados, no tenían los valores que se requieren para esta responsabilidad. Y eso que ha sido una bendición, fuera del todo don que Dios te da, fuera de su protección, fuera de su gobierno de Dios, en vez de ayudarte, de hacerte crecer, te destruye. Entonces, necesitamos poner aún los dones, aún los talentos, aún las habilidades que Dios nos ha dado de gracia, necesitan estar bajo el dominio, bajo la cobertura de Dios, bajo su voluntad, porque si salen de la voluntad de Dios, eso mismo bueno termina, termina por destruirte. Entonces veo eso, ¿no? O sea, digo, wow, eso era una bendición, pero era mal administrado, ha terminado destruyendo sus vidas, sus familias. Hay hijos de los presidentes que ver a tus padres en esa situación, encarcelados, lastima mucho el corazón de un hijo y es algo muy triste, ¿no? Y lo podemos ver. También quizás tú lo ves en tu país, en tu nación, pero traslada eso a tu propia vida. Entonces, es tan importante el tiempo de espera, porque si Dios nos quiere dar cosas buenas para nosotros, pero en este tiempo de dificultad, en este tiempo de desierto, necesitamos preparar nuestro corazón, necesitamos desarrollar valores y el desierto, s- vemos en el pueblo de Israel que ellos también tuvieron que pasar por un desierto. Fueron liberados, pero vino el tiempo del desierto para pasar a la tierra prometida. Y sí es necesario el desierto, porque en ese tiempo Dios va a preparar nuestro corazón. Nos saca a nosotros del trono, de nuestro corazón, de mirarnos a nosotros mismos, lo que yo puedo, lo que yo creo, lo que yo pienso, y devuelve a Dios al trono de nuestro corazón y pasar de decir lo que yo quiero a decir lo que tú quieres, Dios, lo que tú deseas para mi vida. No es fácil, es complicado, pero en este tiempo de prueba, en este tiempo de dificultad, podemos mirar, poner nuestra mirada en Dios. Entonces, te aliento, no te rindas, no te desanimes, como Dios le dijo a Josué. Le dijo, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. O sea, no estamos pasando el tiempo de desierto solos. Y eso, también tener ese conocimiento, ese saber de que Él camina con nosotros, de que Él va delante de nosotros. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Entonces, no estamos solos en este proceso de desierto. Entonces, esforcémonos, seamos valientes, no nos desanimemos y abracemos esta promesa de parte de Dios, que Dios tiene para nosotros un futuro lleno de esperanza. Y bueno, que tengan un bonito día y Dios pueda trabajar en nuestra vida y transformarnos y que seamos purificados y que seamos todo lo que Él nos ha llamado a ser y ya tenía en su corazón. Antes de que yo naciera, Él ya tenía un modelo, un diseño. Y regresemos a ese diseño, a ese carácter que tenemos que desarrollar. Gracias.